En medio del discurso más bonito que había escuchado en la vida, el celular de Valeria vibró. Era un mensaje de la amante del novio. Y en lugar de salir corriendo, en lugar de desmoronarse en llanto frente a 200 invitados, hizo algo que nadie ahí va a olvidar jamás. «Eres el amor de mi vida, Valeria. Nunca imaginé que iba a encontrar a alguien como tú». La voz de Mateo resonó por el salón. Emocionada, la platea suspiraba. Algunas tías ya tenían el pañuelo en la cara. La mamá de Valeria apretó la mano de su hija con cariño. Valeria sonrió. Esa sonrisa de novia que todos esperan ver. El celular vibró. Lo ignoró. Miró a Mateo. Él estaba hermoso, de traje gris, pelo arreglado, micrófono en la mano, hablando con una seguridad que ella siempre admiró. «Me haces querer ser un mejor hombre cada día». Aplausos, risas. Alguien silbó desde el fondo. El celular vibró otra vez. Valeria miró discretamente hacia el bolso de mano que estaba con la madrina al lado. Hizo un gesto sutil. La madrina se lo alcanzó sin entender bien por qué. Valeria lo abrió con un dedo, sacó el celular despacio, como si fuera a silenciarlo. La pantalla se encendió. Una notificación de WhatsApp, número desconocido. «Disfruta la boda, querida, pero sabes que esta noche él viene a verme, ¿no? Por cierto, él siempre viene. Hasta ayer estuvo aquí. Pregúntale. Ah, y mándale un beso al papá de mi hijo». El salón siguió aplaudiendo. Valeria no escuchó nada más. Era como si el sonido se hubiera cortado dentro de su cabeza. Mateo seguía hablando. Ella veía su boca moverse, los gestos, la sonrisa, pero las palabras ya no llegaban. Releyó el mensaje, una vez, 2 veces. «Papá de mi hijo». Sus dedos se trabaron en la pantalla. Doña Cecilia, la suegra, que estaba a 2 pasos de distancia, inclinó el cuerpo ligeramente y susurró con una sonrisa fija en el rostro, sin quitar los ojos de los invitados. «Valeria, por el amor de Dios, guarda ese celular. Todo el mundo está mirando». Valeria no respondió. Don Ricardo, su papá, allá en la segunda fila, ya notaba que algo andaba mal. Conocía a su hija de memoria. Esa cara no era de emoción, era de algo mucho más profundo. Mateo bajó el micrófono por un segundo y la miró con una sonrisa. «¿Estás bien, mi amor?» Su voz llegó por el sistema de sonido. 200 pares de ojos se volvieron hacia Valeria. Ella lo miró, respiró hondo, y fue ahí que todos notaron que esa boda no iba a terminar como nadie esperaba. El anillo en su dedo brilló cuando ella bajó el celular. Ese anillo sencillo, con un diamante pequeño en el centro. Mateo lo había escogido personalmente. Ella recordaba la cajita azul, su voz temblando, la rodilla en el suelo en medio del Parque del Virrey una tarde de sábado. Y entonces vino todo de golpe, hace 2 años. El parque estaba lleno de familias. Ella acababa de salir del trabajo, creyendo que solo iban a caminar. Mateo se detuvo en medio del sendero, se giró hacia ella y tenía los ojos empañados de verdad. O al menos eso fue lo que ella pensó en ese momento. «Valeria, no soy bueno con las palabras, pero sé que no quiero un día más sin ti». Ella gritó de alegría. La gente alrededor aplaudió. Lo abrazó con tanta fuerza que casi los tumba a los dos. Llamó a su mamá llorando desde el parque mismo, sin poder hablar bien, solo repitiendo: «Me pidió, me pidió». Creyó cada segundo de eso. Pero hubo una noche, unos 8 meses atrás, que tomó su celular sin querer. Él le había pedido que revisara un mensaje del trabajo mientras estaba en la ducha. Ella abrió. Encontró el mensaje, pero antes de cerrar, vio una conversación en WhatsApp. El nombre estaba guardado solo con una letra, S. El último mensaje decía: «Te extraño». Valeria se quedó mirando esa pantalla unos 10 segundos. Cuando Mateo salió del baño, ella preguntó con la voz más tranquila que pudo: «¿Quién es ese en tu agenda?» Él ni pestañeó. «Una compañera de trabajo. ¿Por qué?»
Te mandó que te extraña. Él se rió. Valeria está casada, tiene 3 hijos. Deja de fantasear. Y ella dejó. Eligió dejar. Eligió creer. 3 días antes de la boda, Claudia llamó. Valeria atendió emocionada, creyendo que era sobre la fiesta. Val, necesito decirte algo. Vi a Mateo con una mujer en la zona rosa la semana pasada. Se estaban besando en el estacionamiento. Claudia, debes estar equivocada. Valeria, estoy en medio de los preparativos. Estoy estresada. Por favor, no me traigas esto ahora. Colgó. No le contó a nadie. No durmió bien esa noche, pero a la mañana siguiente se despertó y decidió que iba a confiar. Que las relaciones son así. Que Claudia debía haberse confundido. Escogió el vestido, se hizo el peinado, entró al salón sonriendo. Valeria. La voz de Mateo en el micrófono lo cortó todo. Ella parpadeó. El salón estaba ahí, lleno de gente, las flores blancas, las luces cálidas, el olor a perfume mezclado con el de la cena que iba a salir pronto. ¿Estás bien, mi amor?, repitió él, ahora con un tono levemente impaciente, sonriendo a la platea como quien pide disculpas por la novia distraída. Valeria miró el celular en su mano, releyó la última línea del mensaje. Mándale un beso al papá de mi hijo. Y algo dentro de ella, que había enterrado hondo por meses, finalmente dejó de fingir. Valeria necesitaba leer el mensaje completo. Necesitaba entender el tamaño de lo que tenía en la mano antes de hacer nada. Una parte de ella aún gritaba que podía ser un error, que alguien lo había enviado al número equivocado, que era una broma de mal gusto, pero la otra parte, la que recordaba el mensaje guardado como S, la llamada de Claudia, las noches que Mateo llegaba tarde con excusa diferente cada vez, esa parte ya lo sabía. El problema era que 200 personas estaban mirándola. Valeria bajó el celular despacio, giró la pantalla hacia la palma de la mano. Respiró hondo. Levantó el rostro. Sonrió. La sonrisa más pequeña que pudo, pero suficiente para que la platea se relajara y volviera a mirar a Mateo, que había retomado el discurso con un chiste sobre cómo ella siempre llegaba tarde. Risas. Aprovechó la distracción y abrió el mensaje otra vez. El número desconocido había enviado más que una línea. Tenía una secuencia de mensajes, mandados uno tras otro en los últimos 3 minutos, como si la persona del otro lado hubiera esperado exactamente ese momento. Conseguí tu número con la organizadora de la boda. No fue difícil. Mateo y yo llevamos 1 año y 4 meses juntos, desde antes del compromiso. Tengo 4 meses. Él lo sabe. Hablamos de eso la semana pasada. Valeria se detuvo en el último mensaje. 4 meses. El corazón latió fuera de ritmo por un segundo. Intentó mantener el rostro neutral, pero sintió el mentón temblar. Cerró los ojos medio segundo, solo medio segundo. Cuando los abrió, el fotógrafo estaba justo en su dirección, lente apuntando, dedo en el botón. El flash disparó. Ella giró el rostro ligeramente, pero demasiado tarde. El fotógrafo ya había capturado la expresión. Ella no sabía cómo había salido, pero sabía que no parecía una novia feliz. Mateo la miró de reojo. Ella sonrió de vuelta. Rápido, mecánico. Él siguió hablando. Ella siguió leyendo. Doña Cecilia se movió despacio, como quien solo ajusta su postura, pero Valeria lo sintió. La suegra se desplazó medio paso a la izquierda, se puso de lado, y con un gesto discreto puso la mano sobre el brazo de Valeria. «Guarda eso ahora». La voz era baja, firme, la sonrisa pegada al rostro. «Estás preocupando a todo el mundo». «Estoy bien». Valeria no quitó los ojos de frente. «No lo estás». Doña Cecilia apretó el brazo con más fuerza. «Sea lo que sea, lo resuelves después. Hoy no». «¿Doña Cecilia sabe algo?» La pregunta salió antes de que Valeria pensara, casi en un susurro pero firme. Doña Cecilia pestañeó una vez, solo una vez,
y fue suficiente. No sé de qué estás hablando. Pero desvió la mirada por una fracción de segundo. El tipo de desvío que la mayoría de la gente no iba a notar. Valeria lo notó. «¡Dame ese celular!». Doña Cecilia extendió la mano abierta, discreta, entre los dos cuerpos, fuera del campo de visión de los invitados. «Me lo das ahora», sonreímos, terminamos la ceremonia y después conversamos lo que haga falta. «¿Me está pidiendo que me trague esto en el altar?». «Te estoy pidiendo que no destruyas tu propia fiesta por algo que ni siquiera sabes si es verdad». Valeria miró la mano extendida de su suegra. Dedos largos, uñas arregladas para la ocasión, una pulsera de oro que el propio Mateo había regalado en su cumpleaños número 60. Esa familia, todo tan arreglado por fuera. «Usted lo protege desde siempre, ¿no, doña Cecilia? Te estoy protegiendo a ti ahora». Mateo cerró un fragmento del discurso con una frase sobre la familia, y la platea aplaudió fuerte. Alguien gritó «¡Eso!» desde el fondo. Un niño rió alto cerca de las mesas del fondo. Doña Cecilia aprovechó el ruido y dijo, con la sonrisa aún en su lugar: «Si haces algo ahora, vas a parecer loca, y él se irá de aquí como víctima. Piénsalo». Valeria sintió eso asentarse en el estómago, porque era verdad, y la suegra sabía que era verdad, y lo usó sin dudar. Cerró el celular. No lo entregó. Lo cerró y lo puso dentro del bolso ella misma, despacio. Doña Cecilia asintió levemente, satisfecha, pero Valeria no había renunciado. Estaba pensando. El celebrante hizo una señal discreta a Mateo de que el discurso debía ir terminando. Mateo asintió con la cabeza, le echó otra mirada a Valeria con esa sonrisa que ella había amado tanto, y volvió al micrófono para la parte final. Y fue ahí que Valeria sintió. No rabia, no certeza, sintió duda. Porque ese hombre ahí, de traje gris, con la voz ligeramente quebrada, era el mismo que se había quedado despierto con ella hasta las 3 de la mañana cuando su papá fue al hospital el año pasado. Era el mismo que aparecía con empanadas de pollo las noches que ella estaba estresada con el trabajo, porque sabía que era la forma más fácil de hacerla sonreír. Era el mismo que bailó ridículamente en el cumpleaños de su sobrina solo para hacer reír a la niña. ¿Y si Daniela había mentido? El pensamiento llegó sin pedir permiso. ¿Y si era una ex perturbada? Alguien con rencor hacia él por algún motivo. Valeria conocía casos así. Tenía una compañera de trabajo que casi perdió su matrimonio por culpa de una mujer obsesionada con el novio que inventaba historias. 4 meses. Pero 4 meses de embarazo era demasiado específico para ser inventado. Cerró los ojos por un segundo. Intentó ordenar sus pensamientos. Si actuaba ahora y era un error, destruía la boda, su reputación, lastimaba a toda la familia y además quedaría como la villana histérica que creyó un mensaje anónimo en el altar. Si no actuaba y era verdad, se casaba con un hombre que tenía una amante embarazada y cargaría con eso el resto de su vida. 2 años. Había construido 2 años con él. El apartamento que habían elegido juntos en Santa Fe. El viaje a Bariloche planeado para la luna de miel. Las conversaciones sobre hijos, sobre nombres, sobre cómo ella quería pintar la habitación de verde musgo. Todo eso podía ser mentira. La garganta se le cerró. Su mano temblaba ligeramente. Presionó los dedos contra el ramo de flores para que nadie lo notara. Mateo dijo la última frase del discurso, porque te elijo a ti cada día, para siempre. La platea se levantó. Aplausos, emoción, llanto. Don Ricardo, en la segunda fila, estaba de pie, pero miraba a su hija, no al novio. Él conocía esa cara, y la cara de su hija decía que algo andaba muy mal. Valeria miró a su papá. Él inclinó la cabeza levemente como quien pregunta sin palabras, «¿Qué está pasando?». Y fue esa mirada
la mirada del único hombre que nunca le había mentido en la vida, la que hizo que la duda se partiera al medio. El celebrante agradeció el discurso de Mateo con una sonrisa y pidió que todos volvieran a sus lugares. La música ambiente volvió a sonar bajito por el sistema de sonido. La ceremonia iba a continuar con el intercambio de anillos antes de los votos. Mateo se giró hacia Valeria y habló bajo, con el micrófono bajado. ¿Estás llorando? Ella no estaba llorando. Tenía los ojos secos y el rostro cerrado. Él notó la diferencia. Estoy bien. Ella dijo eso mirando al frente. Él se quedó unos 2 segundos estudiando su cara. Después soltó una risa corta, se giró hacia la platea y dijo en el micrófono, como quien comparte un secreto con los invitados: «Gente, creo que está tan emocionada que se trabó. ¿Alguien tiene un vaso de agua para ella?» Risas, esparcidas, sueltas, sin malicia. La mayoría de la gente lo encontró gracioso porque no había forma de saber lo que realmente estaba pasando. Valeria sintió el rostro arder. Siguió mirando al frente, fija, el ramo apretado entre las manos. El celebrante hizo un gesto suave pidiendo silencio y retomó la ceremonia con las palabras sobre el significado de los anillos. Valeria escuchó las palabras llegando de lejos, como si estuviera bajo el agua. Símbolo de compromiso, de entrega, de una elección que se renueva cada día. Miró el anillo en la bandeja de terciopelo blanco que el padrino Andrés sostenía al lado. Andrés, que era amigo de Mateo desde la universidad. Andrés, que sabía todo. Ella casi lo tenía seguro ahora. Esa sonrisa pegada en su rostro no era de emoción. Era de quien estaba esperando que la situación pasara pronto. El celebrante extendió la bandeja hacia Mateo primero. Mateo tomó el anillo de Valeria con una seguridad tranquila, como quien está completamente a gusto. Se giró hacia ella, tomó su mano, y entonces notó que la mano estaba fría y ligeramente temblorosa. La miró de abajo arriba, una mirada rápida, evaluadora. Después se giró hacia la platea otra vez con una sonrisa de costado. Está demasiado nerviosa hoy, así desde temprano. Doña Cecilia soltó una risita discreta en la primera fila. 2 tías se rieron. Alguien desde el fondo gritó: «¡Relájate, Valeria!», con tono juguetón. La humillación estaba siendo servida con empaque de cariño, y la platea la estaba tragando sin notarlo. Mateo puso el anillo en su dedo despacio, mirándola con esa mirada que ella alguna vez había encontrado hermosa. Ahora parecía calculada. «Tranquila», dijo bajito, sonriendo. «Ya casi termina». Ella no le devolvió la sonrisa. El celebrante pidió que Valeria pusiera el anillo de Mateo. Ella lo tomó de la bandeja. Sus dedos ya no temblaban. Se habían quedado completamente inmóviles, como si el cuerpo hubiera apagado el modo de sentir para sobrevivir a ese momento. Puso el anillo en su dedo sin mirar su rostro. La platea pensó que era timidez. Algunas personas soltaron un «ah» colectivo. Andrés se inclinó levemente hacia Mateo y susurró algo. Mateo soltó una risa contenida, movió la cabeza. Valeria lo vio. «¿Qué pasó?», preguntó bajito, directo hacia Andrés. Andrés levantó las manos. «Nada, nada. Pelea de pareja antes del altar, normal». No fue ninguna pelea. La voz de Valeria salió más firme de lo que había planeado. El celebrante, sin entender el ambiente, hizo una pausa y miró a los dos con una sonrisa paciente. Mateo aprovechó el micrófono que aún tenía en la mano. «Gente, disculpen, está así desde ayer. Ya saben cómo es, ¿no? La novia cerca de la boda se vuelve un bicho». Le guiñó un ojo a la platea. «Nos amamos, pero hoy le tengo miedo». Risas, esta vez más fuertes. Más invitados se sumaron a la broma. El padrino Andrés señaló a Mateo dándole la razón. 2 damas de honor sonrieron. Un tío de la familia del novio gritó: «¡Cuidado, Mateo!», y arrancó carcajadas generales. Valeria estaba en el centro de todo eso, sonriendo para ella, riéndose de ella, sin saber
o tal vez algunos sabiendo, lo que ella estaba cargando en ese momento. Respiró hondo, soltó el ramo para una de las damas de honor, enderezó los hombros. Necesito decir algo. La voz salió lo suficientemente alta para que el micrófono del celebrante la captara. El salón comenzó a silenciarse. Mateo la miró con los ojos entrecerrados. Valeria, déjame terminar. Lo encaró. Recibí un mensaje hoy, durante tu discurso, y antes de que sigamos con esta ceremonia, creo que los invitados merecen saber amor. La voz de Mateo salió firme, con una sonrisa forzada. No es momento de eso. Entonces, ¿cuándo es el momento? Dio un paso al frente. El salón estaba en silencio absoluto ahora. Por unos 30 segundos, Valeria sintió el espacio. Sintió que podía hablar, que la gente estaba escuchando de verdad. Pero Mateo era bueno en esto, era muy bueno. Soltó una risa ligera, se giró hacia los invitados con las manos abiertas, el gesto de quien pide paciencia, y dijo con una calma desconcertante: «Gente, recibió un mensaje de una persona perturbada que no acepta que su vida siguió adelante. Esto nos ha pasado algunas veces. Es una ex empleada mía que tiene un problema psicológico grave. Ya lo había intentado antes». Murmullos, cabezas moviéndose con lástima. Alguien dijo: «No me digas», en voz baja. Doña Cecilia se levantó discretamente, fue hacia Valeria y puso la mano en su hombro. «Vamos a respirar, mi vida». Valeria miró los rostros alrededor. Vio lástima, vio incomodidad, vio personas que ya habían decidido que ella era el problema. Él está mintiendo. La voz salió débil, insegura. Ella misma lo notó. Mateo movió la cabeza con una sonrisa triste, como un hombre cansado de una situación de la que no tiene la culpa. «Amor, ¿estás bien? ¿Quieres hacer una pausa, tomar agua?» «No necesito agua. Estás temblando, porque tengo rabia». «Lo sé», dijo con una voz mansa que llegó por el micrófono a los 200 invitados. «Y lo entiendo, pero no es así como se resuelve esto. No aquí, no ahora, delante de todos los que amamos». Una tía de Valeria, allá en la cuarta fila, dijo en voz alta sin querer: «Ella se está sintiendo mal». 2 personas se levantaron. El celebrante hizo un gesto pidiendo calma, y Mateo miró a Valeria con una mirada que ella reconoció. No era preocupación, era advertencia. «¿Para ahora o te vas de aquí destruida?» Ella abrió la boca. La cerró. Una de las damas de honor se acercó a ella. Puso la mano en su espalda con delicadeza. «Val, respiremos un segundo». Y Valeria se quedó parada ahí, en el centro del altar, con la prueba en el celular dentro del bolso, mientras el salón entero la veía como la novia que estaba teniendo un colapso el día de su propia boda. Mateo suspiró hacia la platea. Siempre es así, todo al límite. Por eso la amo. Risas. Aliviadas, esta vez, la tensión rompiéndose de la forma que él quería. Ella no tenía respuesta, no porque no supiera qué decir, sino porque había entendido que decir cualquier cosa ahora, sin prueba en la mano, era entregarle la victoria a él en bandeja. Él no sabe lo que ella aún va a hacer. La puerta del baño de mujeres se cerró detrás de ella con un clic seco. Valeria se quedó parada frente al espejo unos 3 segundos. El vestido blanco, el peinado que había llevado 2 horas para dejarlo listo, el labial que había retocado por última vez a las 2 de la tarde, creyendo que era el mayor problema del día. Abrió el bolso, sacó el celular, releyó los mensajes, 1 vez, 2 veces, 3. «Tengo 4 meses, él lo sabe. Hablamos de eso la semana pasada». Apoyó las manos en el borde del lavabo. Se quedó mirando su propio rostro en el espejo, buscando algo ahí. Fuerza, claridad, cualquier cosa. Lo que vio fue una mujer que había elegido no ver cuando podía haber visto. El mensaje guardado como S, la llamada de Claudia, las noches que él llegaba tarde,
Los fines de semana con compromiso de trabajo que nunca tenían nombre de cliente, nunca tenían dirección, nunca tenían nada concreto. Ella había construido explicaciones para todo, una por una, con cuidado, casi con cariño. El mentón le tembló. No se dejó ir al llanto. Se quedó al borde, lo contuvo, porque si lloraba ahora iba a arruinar el maquillaje. Y si arruinaba el maquillaje, iba a volver al altar con el rostro hinchado y rojo. Y Mateo iba a usar eso también. Iba a girarse hacia la platea con esa sonrisa y decir que ella estaba en colapso, que necesitaba ayuda, que él estaba preocupado por ella. Él era demasiado bueno en eso. Respiró hondo, miró el celular otra vez, y entonces la foto llamó su atención. Al inicio de la conversación, Daniela había enviado una foto. Valeria había pasado rápido antes, con el corazón acelerado para procesar todo. Ahora volvió. Era una foto de ecografía, con la fecha impresa en la esquina, hace 3 semanas. Y abajo, Daniela había escrito: «Él estuvo aquí cuando la hicimos. Pregúntale». Valeria se quedó quieta con esa imagen en la pantalla. Hace 3 semanas, Mateo había dicho que fue a Córdoba a resolver un asunto con un proveedor. Ella recordaba porque había hecho lasaña para cuando volviera, y él llegó demasiado tarde para cenar y dijo que estaba cansado. Ella había guardado la lasaña con papel film y la dejó en la heladera. El estómago se le revolvió, abrió WhatsApp y buscó el número de Claudia. Llamó. 1 vez, 2. Claudia atendió en el tercer tono, con la voz en modo silencioso, claramente ya esperando. «Val, tú tenías razón». Habló bajo, firme. «Necesitaba que te hubieras equivocado». «Lo sé, lo siento». «¿Aún tienes eso que me dijiste? ¿Lo que viste en la zona rosa?» Una pausa corta. «Tengo más que eso». La voz de Claudia se puso seria. «Val, no te llamé solo por lo que vi. Tengo una captura. Una amiga mía conoce a Daniela. Cuando vi a Mateo con ella, investigué. Tengo una conversación donde él habla de la boda, donde habla de ti». La sangre de Valeria se enfrió. «¿Qué dice él?» Claudia dudó un segundo. «Que se casa por el apartamento que tu papá va a regalar, que su negocio se está hundiendo y que tu familia va a sostenerlo. Las palabras exactas de él son...». Se detuvo. «Val, ¿estás segura de que quieres escuchar esto ahora? Mándame todo a mi WhatsApp, ahora». «Ya te lo estoy mandando». Valeria se quedó mirando la pantalla mientras las notificaciones llegaban. Capturas de conversación. La letra de Mateo que ella reconocía, el nombre Daniela apareciendo varias veces, y una frase que leyó 2 veces porque la primera no quiso creerla. «Después de que firme el apartamento, vemos qué hacemos, pero por ahora la boda tiene que pasar». Guardó el celular en el bolso, miró su propio reflejo una última vez. «Claudia, ¿puedes llegar aquí en cuánto tiempo?» «Estoy a 6 minutos». «Ven». Abrió la puerta del baño y volvió al pasillo con el paso firme de quien ya no va a contener nada. El celebrante estaba dando un discurso sobre la importancia del compromiso mientras Valeria volvía al altar. Se colocó al lado de Mateo con el rostro compuesto, los ojos al frente, el ramo en las manos. Mateo la miró de reojo. «¿Mejoraste?» «Estoy excelente». Él no le creyó, pero la ceremonia seguía y no iba a arriesgarse a hacer más escena, así que se quedó callado. Valeria mantuvo la vista en la entrada del salón. 3 minutos, 4. El celebrante seguía hablando sobre votos, sobre elección, sobre construcción. Entonces la puerta lateral se abrió. Claudia entró. Cabello recogido, vestido negro sencillo, el bolso grande bandolera que usaba para todo. Caminó rápido entre las sillas del fondo. Saludó a 2 personas con un gesto de cabeza para no llamar la atención y se sentó en la última fila del lado derecho. Las 2 se miraron por un segundo. Claudia levantó el mentón ligeramente. Un gesto pequeño que decía: «Estoy aquí».
Puedes contar conmigo. Valeria respiró por primera vez en media hora. Claudia no era solo una amiga de la infancia, trabajaba en comunicación digital, manejaba redes sociales, edición de contenido, sabía exactamente qué hacer con un archivo, cómo preservar una prueba, cómo garantizar que una captura de pantalla no pudiera ser cuestionada como montaje. Había llegado preparada. Valeria estaba segura de eso. El celebrante hizo una pausa y anunció que en unos minutos darían inicio al intercambio de votos. Mateo ajustó el saco. Andrés, el padrino, aplaudió una vez emocionado. Doña Cecilia, en la primera fila, cruzó las manos en el regazo con una sonrisa de quien cree que la tormenta pasó. No había pasado nada. Valeria sintió el celular vibrar dentro del bolso. Sin moverse, sin desviar la mirada al frente, abrió la solapa con 2 dedos y miró la pantalla de reojo. Claudia le había mandado mensaje. Te mandé todo. Ábrelo cuando puedas. También tengo el audio. El audio. Valeria no sabía nada del audio aún. Había escuchado a Claudia mencionar capturas, conversación, pero no audio. Esperó a que el celebrante se girara hacia su asistente para ajustar el micrófono y en ese segundo de distracción general abrió WhatsApp. Los archivos habían llegado todos. Capturas, una secuencia de fotos y un archivo de audio de 42 segundos. Se puso el auricular en la oreja derecha. Ese pequeño, discreto, que había usado durante la mañana para escuchar música mientras se arreglaba y que aún estaba colgado del bolso por costumbre. Le dio play. La voz de Mateo llegó limpia, clara, sin ruido. Oye, a mí me gusta ella. No digo que no me guste, pero tú sabes cómo está la situación. La oficina está en números rojos desde hace 6 meses. Su papá va a regalar el apartamento como regalo de bodas. Ya lo confirmó. Y la familia tiene dinero de verdad, Andrés. No es cualquier cosa. La voz de Andrés respondió. ¿Y Daniela? Daniela es otra historia. Eso lo resuelvo después de la boda. Una cosa a la vez. Valeria se quitó el auricular de la oreja. Miró a Andrés, que estaba ahí, a 2 metros, sosteniendo la bandeja con los anillos, sonriendo a la platea. Eso lo resuelvo después de la boda. Había imaginado varias versiones de lo que podría haber pasado. Una debilidad, un momento aislado, un error del que estaba arrepentido. Algo que todavía permitiera que los 2 años que ella había invertido hubieran tenido algún valor real. Pero esa voz en el audio no era la voz de un hombre arrepentido. Era la voz de un hombre con un plan. El estómago se le hundió. Le mandó mensaje a Claudia. El audio, ¿cómo lo tienes? La respuesta llegó en segundos. Andrés se lo mandó al marido de mi prima en una noche de bar, creyendo que era seguro. El marido de mi prima no soporta a Mateo hace tiempo. Me lo pasó la semana pasada cuando investigué. Valeria se quedó mirando la pantalla. El padrino, el mejor amigo, el hombre que estaba ahí sosteniendo los anillos de la boda, tenía la voz grabada confirmándolo todo. Escribió rápido. ¿Puedes conectar el celular al sonido del salón? Claudia tardó unos 15 segundos en responder. Valeria la imaginó mirando alrededor, evaluando el equipo. Hay un parlante Bluetooth cerca de la mesa del DJ. Si llego y emparejo antes de que alguien lo note, se puede. Pero necesito distracción. Valeria pensó por unos segundos. El celebrante estaba casi cerrando la parte introductoria. En menos de 2 minutos, iba a anunciar el momento de los votos. Era ahora o nunca. Después de los votos, la ceremonia terminaba, y Mateo iba a usar cualquier cosa que ella hiciera como ataque de una mujer que ya era esposa y estaba siendo histérica. Necesitaba que esto pasara antes del sí. Escribió: voy a pedir una canción. Diré que quiero una sorpresa musical antes de los votos. El celebrante lo encontrará raro, pero no lo negará. Tú usas ese tiempo. Una pausa. Arriesgado.
Lo sé. Otra pausa. Voy. Valeria esperó a que el celebrante terminara la frase. Después se giró hacia él con una sonrisa delicada y habló bajo. Quería pedir algo antes de los votos. Habíamos acordado una sorpresa musical, pero no le avisé antes. ¿Habría problema? El celebrante la miró a ella, luego a Mateo. Mateo frunció el ceño ligeramente. No habíamos acordado nada. Sí habíamos. Sostuvo la mirada. ¿Se te olvidó? Una fracción de segundo de duda en su rostro, porque él no tenía certeza absoluta, y en la duda, delante de 200 personas, no iba a arriesgarse a parecer el novio que olvida las cosas. Ah, es cierto, soltó una risa. Dije que lo iba a olvidar. La platea se rió. El celebrante asintió con una sonrisa gentil. Claro, que sea rápido. Valeria se giró hacia el DJ con un gesto. El DJ la miró sin entender mucho, pero encendió el sistema y se quedó esperando. Claudia ya estaba al otro lado del salón. Valeria la vio de reojo, acercándose al parlante Bluetooth, fingiendo sacar algo del bolso, inclinándose ligeramente para alcanzar el equipo. Mateo estaba hablando bajito con Andrés, distendido, creyendo que la sorpresa era una canción romántica cualquiera. Andrés miró en dirección de Claudia por un segundo. Valeria vio el momento exacto en que él reconoció a su amiga. Su rostro cambió. Se inclinó hacia un lado y habló al oído de Mateo. Mateo levantó la mirada. Encontró a Claudia. Encontró el parlante Bluetooth. Procesó todo en 2 segundos. Se giró hacia Valeria con la sonrisa desaparecida. ¿Qué hace ella aquí? La invité. ¿Problema? Valeria. La voz bajó. Se puso dura. No sé qué estás planeando, pero no vas a... No voy a qué, Mateo. Él abrió la boca y el sonido del parlante Bluetooth conectándose llegó por el sistema de sonido de todo el salón. Un bip discreto, casi imperceptible, casi. Claudia miró a Valeria desde el fondo, asintió con la cabeza. Valeria respiró hondo. Miró al celebrante y dijo con una calma que ella misma no sabía de dónde estaba sacando. Puede comenzar con los votos. El celebrante sonrió y abrió los brazos hacia la platea. Antes del intercambio de votos, la novia preparó una sorpresa especial. Recibámosla con cariño. Aplausos esporádicos, curiosidad buena esparcida por el salón. Mateo se quedó quieto al lado de Valeria con la sonrisa pegada en el rostro, pero los ojos fríos. Ella sentía el calor de su brazo del lado de afuera del vestido, esa presencia que había sido consuelo por 2 años y ahora parecía una amenaza con traje gris. Claudia estaba en el fondo del salón, celular en mano, conectada al sistema de sonido vía Bluetooth. Habían acordado el orden por mensaje en menos de 40 segundos. Primero las capturas en la pantalla. Claudia iba a proyectarlas en la pantalla gigante donde normalmente aparecían las fotos de la pareja, y después el audio en los parlantes, pero necesitaban el proyector. Valeria miró hacia el lado. El operador de video, un chico de unos 25 años que la organizadora había contratado, estaba en la mesita de equipos cerca de la entrada. Ella había hablado con él durante el ensayo la víspera. Sabía su nombre. Javier. Hizo un gesto discreto llamando a la organizadora, que vino rápido con la sonrisa profesional de quien está en modo de apagar incendios todo el día. Necesito que Javier proyecte unas fotos en la pantalla. Son archivos que van a llegar a su celular ahora. Es parte de la sorpresa. La organizadora frunció el ceño levemente. No ensayamos esto. Lo sé, pero es simple. Solo proyectar los archivos en el orden que lleguen. ¿Puedes hablar con él ahora, antes de que empiece? La organizadora dudó un segundo. Miró a Mateo. Mateo le sonrió rápido, como quien confirma que todo está bien. Él aún creía que iba a poder controlarlo. Está bien. Voy a hablar con él. La organizadora se fue. Valeria le mandó mensaje a Claudia. Manda los archivos a Javier. El número está en el grupo de la ceremonia.
30 segundos después. Mandado. Valeria se quedó de pie en el altar, frente a 200 personas, con el corazón latiendo en un ritmo que nunca antes había sentido. No era pánico, era ese estado extraño donde todo se vuelve muy nítido, muy claro, cada detalle del salón llegando en alta definición. Las flores blancas en las mesas, el ruido leve de los cubiertos en la cocina allá atrás, el bebé en el regazo de una señora en la quinta fila que estaba durmiendo sin saber nada. Don Ricardo, su papá, en la segunda fila, que había dejado de sonreír completamente y estaba con los ojos fijos en ella con esa expresión de padre que siente antes de saber. Todo iba a cambiar en menos de 3 minutos. Fue entonces que Andrés se movió. Salió de su lugar al lado de Mateo, bajó los 2 escalones del altar con pasos rápidos y fue directo a la mesita de equipos donde estaba Javier. Valeria vio eso y sintió el estómago apretarse. No podía salir del altar sin llamar la atención. No podía gritarle a Javier sin entregar todo antes de tiempo. Se quedó quieta, inmóvil, observando a Andrés inclinarse sobre la mesa y hablar bajo con el chico. Javier miró la pantalla de su celular. Después miró a Andrés. Después miró a Valeria en el altar. Andrés dijo algo más. Javier movió la cabeza y guardó el celular en el bolsillo. La sangre de Valeria se congeló. Le mandó mensaje a Claudia en modo de desespero silencioso. Andrés está bloqueando a Javier. Plan B, solo el audio en el sonido, sin proyección. La respuesta tardó 8 segundos que parecieron 8 minutos. Sin la imagen van a decir que el audio es falso. Valeria lo sabía. Cualquier abogado tumbaba un audio sin contexto visual. Mateo iba a negarlo. Andrés iba a negarlo. Y ella iba a salir como la novia que armó un montaje en su propia boda. Miró a su papá. Don Ricardo aún tenía los ojos en ella, sin parpadear. Y fue ahí que recordó. Su papá tenía una tablet. Siempre cargaba esa tablet vieja en la bolsa del saco porque veía noticias mientras esperaba en cualquier lugar. Ella se había burlado de él por eso 1000 veces. Hizo el gesto más sutil que pudo. Indicó la bolsa del saco de él con la mirada. Después apuntó hacia la pantalla. Don Ricardo no entendió la primera vez. Ella repitió. Él miró la bolsa, miró la pantalla, miró a su hija, y entonces sacó la tablet despacio, sin apuro, como un hombre de 62 años que solo estaba revisando un mensaje. Valeria le mandó los archivos. Don Ricardo miró la pantalla. Se quedó quieto unos 4 segundos leyendo. Su rostro se endureció de una forma que ella nunca antes había visto, y ella había visto a su papá enojado muchas veces. Levantó la mirada hacia Mateo. Después miró a su hija e hizo un gesto con la cabeza una vez. El celebrante abrió los brazos y anunció. Y ahora llegó el momento más esperado, la hora de los votos. El celebrante miró a Mateo e hizo un gesto suave indicando que podía comenzar. Mateo ajustó el micrófono, respiró hondo, y entonces llegó la sonrisa. Esa sonrisa que Valeria había encontrado irresistible la primera vez que lo vio, hace 2 años y medio, en una fiesta de cumpleaños en común. Amplia, confiada, del tipo que hace que toda la sala se sienta incluida. «Valeria», dijo su nombre como si fuera la cosa más preciosa que hubiera pronunciado. La platea suspiró. «No soy poeta. Nunca lo fui. Pero hoy voy a intentarlo». Risas cariñosas. Alguien en el fondo dijo, «Dale, Mateo», en voz baja. Comenzó a hablar sobre la primera vez que la vio, sobre cómo ella estaba riendo de algo cuando él llegó, y que decidió en ese segundo que iba a hacer todo lo necesario para acercarse a ella. Contó la historia con detalles, con gracia, con el timing de quien sabe exactamente el efecto que las palabras causan. Las tías lloraban. La mamá de Valeria tenía el pañuelo en la cara otra vez. Andrés estaba de vuelta en su lugar, al lado del altar, con la sonrisa tranquila de quien cree que el peligro pasó.
Mateo habló sobre el viaje que hicieron a Bariloche en el primer año de novios, sobre la noche que los dos se quedaron atrapados bajo la lluvia sin paraguas y llegaron al hotel empapados y riendo. Habló sobre la pelea que casi terminó la relación y cómo los dos eligieron quedarse. Elegirte fue la decisión más fácil y más importante de mi vida. La voz se quebró. Bajó el micrófono por un segundo, fingió recomponerse. Era teatro perfecto. Valeria veía cada capa ahora con una claridad clínica que no tenía antes. Prometo ser honesto contigo. La palabra honesto se posó en el salón como si fuera sagrada. Prometo estar a tu lado en todo, en lo difícil, en lo fácil. Prometo que nunca te arrepentirás de haber elegido compartir la vida conmigo. La miró con los ojos brillando, platea en silencio absoluto. Entonces se giró hacia los invitados con una sonrisa de llegada y dijo: «Ella es lo mejor de mí, y hoy me alegra que todos los que amamos estén aquí para presenciar esto». Aplausos, fuertes, prolongados. Andrés aplaudió mirando al techo. Doña Cecilia tenía los ojos empañados. Don Ricardo, en la segunda fila, no aplaudió. Se quedó con las manos en el regazo y la tablet boca abajo. Mateo se giró hacia Valeria con el micrófono extendido, el gesto de quien pasa el testigo con total seguridad. Él no tenía la menor duda de que estaba ganando. Valeria tomó el micrófono. El salón quedó en expectativa, ese silencio bueno de quien espera emoción. Miró a Mateo. Él sonrió. Ella no devolvió la sonrisa. «Yo también tengo algunas cosas que decir». La voz salió firme, sin temblor. «Y pido que todos presten atención, porque lo que voy a decir es importante». Una pausa de 2 segundos. Hoy, durante el discurso de Mateo, recibí un mensaje de una mujer llamada Daniela. Ella dice que está embarazada de 4 meses, de Mateo, y que los dos llevan 1 año y 4 meses juntos. El salón no reaccionó de inmediato. Fue como ese segundo después del trueno, cuando el cerebro aún está procesando el ruido. Mateo soltó una risa corta, demasiado rápido. «Amor, ya hablamos de esto. Déjame terminar». Ni siquiera lo miró. Sé que antes, cuando intenté hablar, pareció que estaba teniendo un colapso, que era exageración, que era un mensaje de alguien perturbado. Hizo una pausa. Entonces decidí no decir nada sin prueba. Murmullo en la platea. Mateo enderezó los hombros. La sonrisa aún estaba en su rostro, pero se había vuelto estática, pegada. El tipo de sonrisa que queda cuando la persona por dentro está calculando. «Claudia». La voz de Valeria resonó por el micrófono. Desde el fondo, Claudia se levantó. Mateo la miró a ella, después a Andrés. Andrés había dejado de respirar visiblemente. Claudia comenzó a caminar por el pasillo central hacia el altar, sin apuro, con el celular en la mano. «Esta es mi amiga Claudia. Ella va a leer una conversación real, con capturas que conservan fecha, hora y número de teléfono». Mateo dio un paso al frente. «Valeria, esto es ridículo. Estás avergonzando a todos aquí por...» «Siéntate, Mateo». La voz no fue de ella. Fue de don Ricardo. El papá de Valeria se había levantado en la segunda fila. Bajo, de cabello grisáceo, con el traje que solo usaba en ocasiones importantes. Dijo las 2 palabras con una calma que pesaba más que cualquier grito. Mateo lo miró. No se sentó, pero dejó de caminar. Claudia llegó al altar y se puso al lado de Valeria. Abrió el celular. Comenzó a leer con voz clara y pausada, cada mensaje uno tras otro, con fecha y hora antes de cada uno. 16 de febrero, 22 horas con 37 minutos. Mateo para Daniela. «Hoy no puede ser. Ella está en casa. Mañana temprano paso por allá». Una tía de Valeria se llevó la mano a la boca. 22 de febrero, 19 horas con 11 minutos.
Daniela para Mateo. El médico lo confirmó. 4 semanas. Mateo: lo sé, lo resolvemos, pero ahora no es el momento. El padrino Andrés cerró los ojos. 1 de marzo, 11 horas con 52 minutos. Mateo para Daniela: la boda tiene que pasar. Después de que firme el apartamento, vemos qué hacemos. El silencio que cayó en el salón era diferente de cualquier silencio anterior. Era el silencio de 200 personas procesando al mismo tiempo que lo que estaban viendo no era drama de telenovela. Era real. Mateo abrió la boca. Eso es un montaje. Cualquiera puede hacer eso hoy en día. Claudia no se detuvo. Además de las capturas, dijo con la misma voz calmada, tenemos un audio. Conectó el celular al parlante Bluetooth y la voz de Mateo llenó cada centímetro del salón. La oficina está en números rojos desde hace 6 meses. Su papá va a regalar el apartamento como regalo de bodas. Ya lo confirmó. Y la familia tiene dinero de verdad, Andrés. No es cualquier cosa. La voz de Andrés. ¿Y Daniela? Daniela es otra historia. Eso lo resuelvo después de la boda. Una cosa a la vez. El archivo terminó. Nadie dijo nada por unos 4 segundos. Mateo miró a Andrés. Andrés miró al suelo. La primera reacción fue de una mujer en la tercera fila. Doña Fátima, madrina de bodas de la mamá de Valeria, que tenía 71 años y nunca en su vida se había ido en medio de una ceremonia. Se levantó despacio, tomó su bolso, miró a Mateo con una expresión que no necesitaba palabras y se fue a sentar en la fila de atrás, de espaldas al altar. Fue como una señal. Una prima de Valeria comenzó a llorar, no de emoción, de rabia, ese llanto apretado de quien está tratando de no explotar en un lugar público. 2 amigos del novio en la quinta fila se miraron. Uno de ellos bajó la cabeza. El otro se quedó mirando a Mateo como si estuviera viendo a un extraño. Doña Cecilia estaba de pie, con el rostro blanco, la pulsera de oro temblando en su muñeca mientras apretaba sus propias manos. Eso es mentira. Su voz salió alta, cortando el silencio. Esa grabación fue editada. Yo conozco a mi hijo. Doña Cecilia. La voz de don Ricardo era baja, pero llegó a todo el salón. Con todo respeto, la voz es de su hijo. Todos aquí conocen su voz. Ella abrió la boca. La cerró. Una de las damas de honor de Valeria, que estaba al lado del altar desde el inicio de la ceremonia, bajó los escalones despacio y se colocó al lado de Valeria. No dijo nada, solo se quedó ahí, de pie, como quien planta bandera. La otra dama de honor hizo lo mismo. Andrés aún estaba en el altar, quieto, con la bandeja de los anillos en la mano, como si hubiera olvidado que existía. Alguien de la platea gritó desde la quinta fila. «Andrés, ¿tú sabías?» No respondió. «Andrés». La voz se volvió más firme. «¿Sabías o no sabías?» Dejó la bandeja en la mesita de al lado y bajó del altar sin mirar a nadie. Un murmullo colectivo recorrió el salón. La mamá de Valeria estaba sentada, inmóvil, con el pañuelo en las manos, pero ya no estaba llorando de emoción. Estaba procesando. Su rostro fue cambiando despacio, como quien nota que la película que estaba viendo no era la que creía. El fotógrafo, que había dejado de fotografiar por un momento de shock, levantó la cámara otra vez. Instinto profesional. Registró todo. 3 personas en la fila del fondo tenían el celular levantado grabando. Mateo vio eso. Y fue entonces que la sonrisa desapareció por completo. Dio un paso hacia Valeria y extendió la mano hacia el micrófono. «Dame eso». Ella retrocedió medio paso. Mantuvo el micrófono. «Valeria, estás destruyendo algo que construimos por una mentira armada por una mujer perturbada y por una amiga que siempre te ha influenciado mal». La voz había perdido el encanto. Estaba cruda ahora, tensa, con esa vibración
de quien intenta mantener control mientras todo se desliza. ¿De verdad vas a creer un audio editado en lugar de 2 años juntos? No es un audio editado. Claudia habló al lado. Tengo los metadatos del archivo, fecha de creación, origen, cualquier perito lo confirma. Tú no eres perita de nada. Mateo. La voz de don Ricardo lo cortó todo de nuevo. El papá de Valeria se había levantado y estaba en el pasillo central, quieto con la tablet en la mano. No alzó la voz, no hizo falta. Mi hija te dio 2 años. Te regalé un apartamento antes de que firmaras nada, y tú la estabas usando como salida para un negocio que se hundió. Mateo abrió la boca. No necesitas responder ahora. Don Ricardo guardó la tablet en la bolsa del saco con calma. Solo quiero que sepas que escuché y que la donación del apartamento no ocurre. Una tía soltó un involuntario. Mateo se giró hacia Valeria. Sus ojos ya no tenían nada de ese brillo del discurso. Estaban duros, calculadores, el rostro de un hombre que está revisando sus propias cuentas en tiempo real. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento de muchas cosas. Ella no desvió la mirada. Pero ninguna de ellas es esto. Él tomó el saco por la solapa, lo ajustó por reflejo, miró alrededor una última vez. Buscó aliados. Andrés se había ido. Doña Cecilia estaba sentada con el rostro escondido entre las manos. Sus amigos en las filas desviaban la mirada. No quedaba nadie de su lado. Bajó los escalones del altar. Caminó por el pasillo central con pasos rápidos, ojos en la salida sin mirar a los lados. Algunas personas se apartaron ligeramente para hacer espacio. Nadie dijo nada. Nadie hizo falta. La puerta del salón se abrió y se cerró. El silencio que quedó era diferente de los anteriores. Era un silencio de después, de cuando la cosa ya pasó y las personas aún están entendiendo que terminó. Valeria se quedó de pie en el altar unos 3 segundos. Miró el ramo que aún estaba en la mano de la dama de honor, flores blancas que había elegido, porque eran simples y bonitas y combinaban con todo. No fue a buscar el ramo. Bajó el micrófono despacio. Respiró. Hondo, largo. La primera respiración de verdad desde que la pantalla del celular se había encendido allá atrás, en medio del discurso más bonito que había escuchado en la vida. Su mamá se levantó en la segunda fila, y don Ricardo abrió los brazos. Valeria bajó los escalones del altar con los pies. No fue un gesto dramático, no fue con el puño en alto ni con discurso de cierre. Simplemente bajó, un escalón a la vez, y caminó hacia su papá. Don Ricardo la abrazó sin decir nada, y ella se dejó. Por unos 30 segundos se quedó ahí, con el rostro en el hombro del saco de él, oliendo ese perfume viejo que usaba desde que ella era niña, y respiró. Solo respiró. Su mamá llegó por el lado y puso la mano en su espalda. Claudia se quedó a 1 metro de distancia, en silencio, respetando. El celebrante, sin saber muy bien qué hacer, fue al micrófono y dijo con la voz más gentil que pudo: «La ceremonia ha terminado. El buffet está servido. Por favor, siéntanse cómodos». Una canción instrumental comenzó a sonar por el sistema de sonido, baja, neutra, como música de ascensor. Alguien en el fondo soltó una risa nerviosa que no era de humor. Era de quien no sabe cómo reaccionar. Las personas comenzaron a levantarse despacio. Algunas se fueron sin decir nada. Algunas se acercaron a Valeria. Una prima la abrazó fuerte y susurró: «Fuiste increíble», en un tono que aún tenía shock mezclado con el elogio. Una amiga de la universidad se quedó al lado sin decir nada, solo de pie, como quien hace guardia. Doña Cecilia se fue sin despedirse de nadie. Valeria no fue detrás, se quedó en el salón por otra hora, sentada en una de las mesas con su papá, su mamá y Claudia, comiendo pan de queso que el mesero trajo porque alguien necesitaba comer algo. No hablaron mucho, no hacía falta.
Cuando el salón estaba casi vacío, se quitó el anillo del dedo. Lo puso sobre el mantel blanco de la mesa. Se quedó mirándolo unos 2 segundos. Después llamó al mesero y pidió un jugo de naranja. 3 semanas después, el video que alguien de la platea había grabado con el celular había superado los 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Mateo se volvió tema de conversación. La familia de Daniela lo buscó públicamente. Su oficina, que ya estaba en números rojos, cerró las puertas 15 días después de la ceremonia. En una entrevista que dio para un portal intentando defenderse, usó la palabra contexto 11 veces. No sirvió de nada. Valeria no vio la entrevista. Alguien intentó enviarle el enlace, agradeció y lo borró sin abrirlo. Tenía cosas más importantes que hacer. El apartamento siguió con su papá. La donación nunca se había firmado, como don Ricardo había dicho en el salón. Con el dinero que había apartado para la luna de miel, compró un pasaje a Punta del Este. Sola. Se quedó una semana en una posada pequeña cerca de la playa, dormía hasta tarde, comía camarones en la orilla, andaba en bicicleta sin ruta definida. En la 5ª noche, sentada en la terraza mirando el mar, el celular sonó. Era una amiga del trabajo, editora de una plataforma de contenido que Valeria siempre había admirado. Había intentado invitarla a un proyecto 6 meses atrás. Valeria había rechazado porque Mateo pensaba que iba a quitarles mucho tiempo a los dos. «Todavía hay lugar», la amiga dijo directo, «y ahora estoy más segura que antes de que eres la persona indicada». Valeria se quedó en silencio por un segundo. «Mándame los detalles». 2 meses después, un sábado por la mañana, estaba en una cafetería en el poblado, esperando su pedido cuando un hombre se acercó a la mesa. Bien vestido, reloj caro, ese aire de quien está acostumbrado a entrar a un lugar y ser notado. «Disculpa, eres Valeria, la del video». Ella levantó la mirada del cuaderno donde estaba tomando notas. «Depende», dijo con una leve sonrisa. Él se rió. Se quedó ahí, de pie, sosteniendo su taza como quien espera ser invitado a sentarse. «¿Puedo?» «No», ella dijo sin aspereza, sin drama, con la misma calma de quien ya sabe su propio valor. «Pero gracias». Él se quedó sin saber qué hacer por un segundo. Hizo un gesto con la cabeza en señal de respeto y se fue. El mesero le trajo su capuchino. Ella volvió al cuaderno. En la parte superior de la página estaba escrito el nombre del nuevo proyecto. Abajo, una lista de ideas que había despertado a las 6 de la mañana para anotar, porque la cabeza no paraba. Era la primera vez en mucho tiempo que despertaba temprano por voluntad propia. Esta historia me atrapó de una forma que no esperaba. No por el drama en el altar, no por el audio, ni por las capturas, ni por la caída de Mateo. Me atrapó por el momento en que Valeria fue al baño, miró su propio reflejo y eligió no llorar para no arruinar el maquillaje. Vi a una mujer que aprendió a protegerse en el peor momento posible, usando lo que tenía en la mano. Se habla mucho de la fuerza como si fuera algo que las personas tienen o no tienen. Pero lo que entendí en esta historia es que la fuerza no aparece antes del dolor. Aparece dentro de él, en medio, cuando aún estás temblando y decides actuar de todas formas. Valeria no salió de ese salón victoriosa porque era valiente. Salió porque llegó a un punto donde tragar le dolía más que enfrentar. Eso me eriza la piel, porque creo que todos los que alguna vez se quedaron callados cuando debieron hablar van a entender exactamente lo que ella sintió. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste esa mezcla de rabia y admiración por Valeria, tu like aquí abajo es la forma más sencilla de decirme que este trabajo valió la pena. Lleva 2 segundos y significa mucho para mí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En serio, leo todos y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien se toma un momento para comentar.
Quiero mucho saber de dónde llegaste hasta aquí. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Apenas estamos comenzando y cada nueva suscripción es lo que me da el ánimo y la certeza para continuar. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que dejé en la pantalla para que veas ahora. Te encuentro en el próximo video.